Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la sesión 9 de la materia de interpretación de estados financieros y evaluación en la licenciatura de Administración y Comercialización. Usted recordará la sesión anterior, estuvimos presenciando la parte de lo que fueron los estados financieros. Como bien lo recordamos, vimos la parte de balance general, así como la parte de estados financieros, y también empezamos a involucrarnos un tanto hacia la elaboración de la información financiera. Eso nos permitió, de cierta forma, ir cotejando e ir analizando de dónde van tomándose las cifras correspondientes. En el balance y en el estado de resultados, obviamente, el haber hecho la elaboración del mismo nos permitió conocer el equilibrio que existe en el balance y, por el lado del estado de resultados, la parte de pérdidas y ganancias. En balance general, pues obviamente veíamos la parte de derechos y obligaciones, encontrar el equilibrio en ambas partes, y en el estado de resultados, obviamente veíamos las utilidades que se iban a ir generando, o bien las pérdidas, sea su caso, por parte del negocio. Esto obviamente nos permite comprobar y cotejar la información acerca de dónde va tomándose los estados financieros. Obviamente la operación contable y la operación diaria en el registro va a permitir estar emitiendo información financiera veraz y oportuna, con el objetivo de que la toma de decisiones sea lo más oportuno, lo más fresco posible dentro del proceso de la empresa, en su proceso de elaboración y cotejo de la misma. En esta sesión 9 seguiremos con nuestra unidad 4, ¿sí?, tomando en cuenta el tema de análisis financiero. Y si bien le parece, vamos a ver los objetivos que nos lleva esta sesión. El objetivo particular, recordemos, al finalizar esta unidad, el alumno comprenderá la función que tiene el análisis financiero como un factor en la toma de decisiones de la empresa. Y por el lado del objetivo específico, vamos a estar mencionando dos objetivos. Uno es que habrá aprendido las técnicas que se llevan dentro del análisis financiero, y por el otro lado, asimismo como los métodos que se emplean para determinar el sector de la industria. ¿Por qué es importante, vamos a ver el primer objetivo, por qué es importante aprender estas técnicas? Porque con estas técnicas vamos a tomar decisiones al respecto. Vamos a estarnos involucrando en la parte de ejemplos que nos permita saber qué es lo que tenemos que hacer en un momento determinado, en un momento de problema dentro de la empresa. ¿Cómo vamos a determinar o cómo vamos a saber ese problema? ¿Sí? ¿Y qué tipo de problema vamos a tener que presenciar? ¿Eso quién nos lo va a dar? Obviamente la técnica o herramienta que se haya implementado para dicho análisis. ¿Sí? Tiene que haber un proceso antes de esta situación para poder entender el porqué y la razón de los problemas que aquejan la empresa. Y más de los problemas, la toma de decisión que debemos estar continuamente acechando para el objetivo de cubrir esta parte de los problemas y los resolviendo, porque esa es la parte enriquecedora de las técnicas que vamos a ir aprendiendo más adelante en las sesiones, al igual como en esta, ir aterrizando cada una de ellas. Y por el otro lado también es importante conocer el tipo de sector, ¿sí?, sector o industria al cual va a estar involucrándose la empresa misma. ¿Por qué? Porque este sector obviamente cada uno de ellos va a tener un grado de diferencia con otro, y obviamente el conocer este tipo de situación nos va a permitir conocer también la técnica a llevar a cabo. Todo hay una conjetura, hay una cadena que permite ir amarrando cada una de estas etapas con el objetivo de que la empresa pueda conocerse a detalle, de manera somera y obviamente no tan superficial, sino de cierta forma ir profundizando en cada uno de los conceptos, cada una de las herramientas, y lo más importante, interpretar qué es lo que está sucediendo con la organización, qué es lo que pasa, hacia dónde tiene que ir y cuáles son las etapas o procesos o cambios dentro de las políticas internas de la misma organización. Ahora bien, dentro de las técnicas de evaluación en nuestro subtema 4.4, vamos primero a definir para qué sirven estas técnicas de evaluación. Y nos dice lo siguiente: las técnicas de análisis financiero contribuyen, por lo tanto, a la obtención de las metas asignadas a cualquier sistema gerencial de administración financiera,
al dotar al gerente de indicadores y otras herramientas que permiten realizar un seguimiento permanente y tomar decisiones acerca de cuestiones. Aquí vamos a recalcar una parte de la definición. ¿En qué sentido? Mire, cuando hablamos de las técnicas de evaluación, va a ser nuestra herramienta, nuestro medio de comunicación para poder enfrentar y afrontar los problemas de la empresa, ¿sí? Es por ello que nos dice, va a ser la obtención de las metas asignadas por cualquier sistema gerencial, ¿sí? La técnica que nosotros nos alleguemos nos va a permitir seguir adelante o tomar caminos distintos, sea el caso que se esté enfrentando el problema. Pero aquí lo importante, o sea, lo primordial que yo quiero transmitir y que usted pueda observar es que la diferencia dentro del sector y la diferencia entre la técnica de evaluación va a ser de vital importancia para la organización. Si bien tenemos la información financiera que en su conjunto puede ser ecuánime, ¿sí?, pero también va a haber algunas diferencias en el aspecto de una integración de partidas contables o bien la interpretación de los indicadores que esté arrojando. Cada una de las empresas se trata de manera diferente, es un ente diferente, a pesar que se esté implementando la misma técnica, la interpretación, la razón de ser, la razón de sí, va a tener alguna diferencia. Es por ello que los gerentes, obviamente la parte de la administración financiera, pues es la parte de la toma de decisiones al respecto, ¿sí? El gerente se tiene que allegar, junto con sus colaboradores, obviamente, de la técnica de evaluación más correcta y que le permita resolver los problemas que conlleva misma. ¿Por qué? Porque bajo este esquema, obviamente, le va a permitir dar el saneamiento, la salud financiera de la organización, porque el objetivo, obviamente, es que el gerente financiero es que le dé el medicamento correcto, la dosis correcta a la empresa con el objetivo de que goce de una mejor salud. Por ello nos dice que al dotar al gerente de indicadores, estos indicadores va a ser el producto de la técnica o herramienta financiera que se haya implementado. Estos indicadores, repito, tiene que venir la parte interpretativa, la parte que tiene que hablar el número. En ese sentido, obviamente, va a conllevar o va a llevar en un momento dado la parte de la solución del problema, ¿sí? El indicador va a ser muy frío, muy calculador, pero va a decir en cierta forma cómo está la organización en ese momento. Y también no nomás abocarnos a una sola técnica de evaluación, podemos tomar en consideración otras herramientas que nos permitan también en la ayuda de la solución de los problemas que esté aquejando la empresa. ¿Por qué? Porque en base a estas decisiones va a haber cuestionamientos tales como, en primera instancia, la permanencia. La permanencia, aquí quiero recalcar, es un tema muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque el objetivo de la empresa, después de haber hecho una ardua labor en realizarla, obviamente en ubicarla dentro del mercado, viene la parte un tanto complicada, que sea permanente, que se mantenga, ¿sí?, dentro del mismo entorno, dentro del mismo mercado, y esa es una parte complicada. ¿Cómo vamos a hacer que se mantenga? ¿Sí? ¿Cómo va a hacer que sea permanente? Obviamente, constantemente estar evaluando la misma, estar dando paulatinamente indicadores que nos permita saber en qué momento la empresa está teniendo de una u otra forma, ¿sí?, problemas o bien mejoras también. No siempre van a ser problemas dentro de la organización. Obviamente la toma de decisiones va a implicar una solución al problema y después vendrá la parte de la mejora de la vida cotidiana de la empresa. Ir perfeccionando, ir puliendo esa parte día tras día. Entonces aquí el tema de la permanencia de vital importancia. Otra cosa que también tenemos que considerar es minimizar los riesgos de pérdida o insolvencia. Mire, aquí cuando hablamos de la minimización de los riesgos, usted recordará que en el estado de resultados, paulatinamente, estamos determinando subtotales, ¿sí? Subtotales como puede ser las utilidades, utilidad bruta, utilidad de operación, utilidad antes de impuestos, etcétera, una serie de utilidades. Pero también lo comentamos en sesiones anteriores, que esas utilidades se pueden convertir en pérdidas, ¿sí? Y estas pérdidas no son buenas noticias para la organización.
Ahí hay una parte de riesgo, ¿por qué? Porque usted recordará que el globo, o un momento dado, el bloque de las pérdidas representa un mayor tamaño en comparación al bloque de los ingresos. En cierta medida, obviamente estamos observando bajo este esquema, este ejemplo, es que la empresa está teniendo mucha pérdida al respecto y por ende tiene un riesgo latente. Sus erogaciones le está costando más que los propios ingresos con los que está percibiendo. Y también, obviamente, la parte de la insolvencia. ¿Por qué? Porque obviamente si no tenemos utilidad al respecto, ¿cómo vamos a poder pagar nuestras obligaciones que hayamos contraído o estemos por contraer? Entonces, obviamente no nos volvemos tan solventes. Nuestro bolsillo, el bolsillo de la empresa, va a estar comúnmente con un deterioro importante. Va a tener en un momento dado vacío el bolsillo para poder cubrir dichas obligaciones antes mencionadas. Otro punto que también hay que considerar es aumentar la competitividad. Ya platicamos el tema de la permanencia, ¿sí? Nos estamos manteniendo constantes. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Va a haber competencia, va a haber otro entorno, día tras día el mercado va cambiando y va exigiendo más. Esa parte es la competitividad, la mejora que pueda tener la empresa cotidianamente, día tras día, e ir ofreciendo productos mejor a sus propios clientes. En ese momento la empresa se vuelve competitiva y tiene una posición especial dentro del mercado. Obviamente, la información financiera va a dar pauta hacia que este rubro nos pueda decir qué tan competente es nuestra empresa, ¿sí? Recuerde también otra situación que vimos en la sesión anterior, las bases de comparación, el estarnos comparando, ¿sí?, con la industria, con la competencia u otras empresas que sean semejantes a nosotros, nos va a permitir saber en qué rumbo estamos, si estamos en el correcto o habrá que hacer algún cambio en la toma de decisiones con el objetivo de que nos volvamos competitivos. En base a esta situación, obviamente, es de vital importancia que la empresa comience a tomar decisiones al respecto, porque obviamente nuestros competidores o el entorno en el que estemos de manera externa, pues obviamente nos va a permitir, que no estemos permanentes dentro del mercado. Al no ser competitivos, obviamente nos estaremos rezagando y eso no va a ser un buen inicio para la organización. También hablemos que viene muy ligado a lo que acabo de comentar, incrementar la participación en el mercado. Claro, en el momento que seamos competitivos, obviamente el mercado va a estar premiándonos, ¿sí? Las cosas bien hechas, las cosas de calidad que se puedan mostrar, obviamente el mismo mercado, la misma gente premia. ¿Por qué? Porque se siente satisfecho con lo que está recibiendo en ese momento. Y obviamente esta parte es primordial. El mercado va a dar un premio, ¿sí? Si no lo vemos en un diploma, obviamente va a ser un premio hacia al esfuerzo que está realizando la empresa con el objetivo de que está ofreciendo productos de buena calidad dentro del mismo mercado. Administrar los costos. Hace rato hablábamos del tema de las erogaciones. Cuando hablamos de administrar los costos, tenemos que tener muy bien identificado cuál es lo que nosotros en un momento dado erogamos para poder hacer la fabricación de un bien, ¿sí?, de un producto que va a estar en el mercado mismo para efectos de la satisfacción de los clientes. Entonces, hay que administrar estos costos, hay que saber tener muy marbeteado, muy estipulado cuáles son los costos que incurre la empresa en la elaboración de los mismos. ¿Por qué? Porque volvemos a la situación de las pérdidas. Si no tenemos una administración adecuada de los mismos, las pérdidas van a ser latentes dentro de la misma empresa. Y obviamente vamos a tener problemas financieros al respecto. Ahora bien, también tenemos que maximizar las utilidades. Parte del negocio, parte del trabajo de un financiero es maximizar el dinero, ¿sí? Maximizar, es decir, darle un tono especial al dinero y que el dinero se vaya enriqueciendo, haciéndose más, sea enriquecedor. Entonces, obviamente, al estar incrementando o al estar maximizando el dinero, obviamente tendremos maximización de las utilidades. Ese es uno de los objetivos. Ahí en ese momento la empresa comienza a generar valor, comienza a tener un valor por parte
una parte propia porque es lo que se ha ganado en base al esfuerzo de todos sus colaboradores y por ende está brindando utilidades al respecto, utilidades que hay que saberlas administrar. No hay que perdernos, obviamente, no hay que perdernos de vista en el aspecto de que, bueno, tenemos utilidades, tenemos la posibilidad de seguir gastando. Cuidado, el dinero se debe de gastar de manera mesurada, ¿sí? No de manera tajante, no de manera de estar adquiriendo cosas que no sean productivas para la misma organización. Entonces las utilidades hay que saberlas administrar. ¿En qué? Bueno, pues ahí viene la parte de decisiones de inversión. Si queremos crecer o expandernos, obviamente tenemos el dinero para poderlo hacer. ¿Qué mejor con el dinero propio, que aún así va a tener un costo a la vez? La parte que yo le comentaba de la generación de valor, aquí viene en nuestro inciso G, agregar valor a la empresa. Claro, entre más valga nuestra empresa día tras día, va a permitir tener creces al mismo. ¿Sí? En el momento que se tomen decisiones, obviamente esas decisiones permitan generar valor, pero también podemos ver la contraparte, también se puede destruir valor dentro de la empresa. Y obviamente esta parte de destrucción es muy agradable dentro de las finanzas que pueda tener la organización, porque obviamente le va a quitar mérito respectivamente a su dinero. También el inciso H nos dice mantener un crecimiento uniforme en utilidades, ¿sí? Mantenernos constantemente en el estar generando utilidades para el negocio. Y también maximizar el valor unitario de las acciones. Fíjense bien, aquí hay mucho que recalcar a partir del inciso F hasta el inciso I. Utilizamos palabras como agregar, maximizar, crecimiento. Estas palabras son claves dentro de la empresa y dentro de las finanzas de la misma, de las finanzas corporativas. ¿Por qué? Se dice muy fácil, pero poder hacer y llevar a cabo la maximización, el crecimiento y el valor, agregar valor al negocio, no es una tarea fácil, es una tarea donde el administrador tiene que tener la habilidad suficiente para poder enriquecer estos 4 puntos que acabo de mencionar, porque con ello va a llevar a buen cauce las finanzas del corporativo, de la empresa, y por ende va a tener creces, va a tener un momento dado generación de valor, va a seguir incrementando la riqueza, que es por lo que en algún momento la empresa va a ser uno de sus tantos objetivos que satisfacer dentro del propio mercado. Metodología de análisis de la información financiera. Bueno, aquí vamos a ver los métodos que nos va a permitir conocer y obviamente implementar dentro de la organización. Primero vamos a leerle esta pequeña definición. Dice, los índices o razones financieras son relaciones matemáticas que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de la compañía. Mire, vamos a verlo en una línea de tiempo. ¿Cómo es este comportamiento de la empresa? ¿Sí? Vamos a verlo aquí en una escala de tiempo y vamos a ver los años. ¿Sí? Aquí está el pasado. Aquí acabo de poner hoy o es presente y el futuro. Comúnmente vemos a las organizaciones día tras día, ¿sí? En este factor del tiempo. Pero las organizaciones tienen consigo mismo un pasado que nos permite aprender, ¿sí? Aprender de lo sucedido dentro de la empresa. ¿Sí? El pasado nos permite aprender de lo que ya pasó dentro de la empresa. ¿Qué fueron las decisiones que se tomaron? ¿Qué fueron las estrategias? La implementación de políticas. Y el presente, obviamente, es el día a día que tiene la organización. ¿Sí? El día a día. Pero no se queda tan solo ahí la función de la empresa. Tenemos que ver el futuro, ¿sí? Para saber en un momento dado hacia dónde va la organización. ¿Sí? Hacia dónde va la empresa. Porque obviamente
esta parte es primordial. Nos guste o no, ya el pasado, bueno, ya lo vivió la organización, se tomaron cartas al asunto, se aprendió de algunos errores, se siguen manteniendo los aciertos cometidos, pero obviamente, ¿qué va a pasar con la empresa más adelante? El futuro, ¿sí? Entonces, aquí es cuando tenemos que hay una parte importante dentro de las finanzas, ¿sí? Las finanzas va a ser una parte importante para poder conocer el futuro misma. Y obviamente, ¿de qué se va a llegar de las finanzas? Pues obviamente de un análisis, ¿verdad? De un análisis financiero, utilizar alguna técnica que nos permita conocer este entorno. Pero también va a haber un análisis financiero para que podamos determinar qué sucedió en el pasado, ¿sí? Y uno para el presente. Entonces, fíjese cómo nuestras herramientas, la importancia de las técnicas que vayamos a utilizar, nos permite conocer en cualquier escala del tiempo el comportamiento que tuvo la empresa en dicha perspectiva. Es por ello que nos dice la definición, dice los índices o razones financieras son relaciones matemáticas, ¿sí? Matemáticas muy sencillas realmente, que nos va a permitir identificar y analizar e interpretar esta parte de los números o indicadores que vayan a resultar. Dice que permiten analizar diferentes aspectos del desempeño histórico de una compañía, ¿sí? La parte histórica, la parte del pasado, ¿sí? ¿Qué fue lo que sucedió con la empresa en años anteriores? Para que podamos tomar base y nos podamos anticipar un poquito al futuro, conocer qué es lo que va a suceder a la empresa en un cierto tiempo determinado. Nos dice, el análisis de la situación financiera puede extenderse también al futuro, cuando se consideran los índices de los estados proyectados. Aquí lo acabamos de comentar, ¿sí? Fíjese usted en la escala de tiempo cómo permite en un momento dado obtener esa visión acerca de cuál es el comportamiento. Si usted piensa que tan solo lo que estamos viviendo ahorita va a ser lo acertado para la organización, discúlpeme, pero en el aspecto del análisis financiero nos permite enriquecer, tomando en consideración diferentes etapas del tiempo, ya sea en la parte histórica, en la parte presente o en la parte futura, sea su caso. En general, los índices son utilizados para ver si el comportamiento de la empresa está dentro de las pautas normales, para efectuar comparaciones con la industria o con el sector en que se encuentra la empresa, o para comprender las políticas del competidor. Mire, recuerde algo muy importante. Para poder aterrizar esta lámina que acabo de leer, es más que sencillo que remontarnos al tema de bases de comparación, ¿sí? Bases de comparación, podernos comparar con quién. Pues ya lo comentamos, dos partes importantes. Primera, competidores, ¿sí? Y la industria en la cual se encuentre situada nuestra empresa. Esta es una parte fundamental porque obviamente nos permite saber si vamos bien, vamos mal o nos mantenemos constantes, ¿sí? Entonces, obviamente estas dos fases de comparación ante los competidores y la industria nos va a permitir mucho para saber en qué momento o en qué estatus nos encontramos, si es el correcto y si no lo es, empezar a tomar decisiones al respecto, pero obviamente nos permita conocer, obviamente, el pasado, presente y el futuro. Fíjese cómo vamos englobando parte de la estructura del análisis financiero. ¿Por qué? Aquí es donde viene la respuesta de, bueno, ¿a mí para qué me sirve esta técnica? La técnica que vamos a utilizar, la que usted guste, ¿sí? ¿Para qué me sirve la técnica de análisis financiero? Mire, aquí está la respuesta, ¿sí? Escalas de tiempo, bases de comparación, tomar consideraciones al respecto. Para eso nos va a servir el análisis financiero, porque obviamente va a permitir situar a la empresa en cada uno de los momentos que haya vivido, que esté viviendo o que va a vivir, ¿sí? Aunado a la comparación que pueda tener con sus demás competidores o bien con la industria misma. Por eso es que nos dice, lo último nos dice muy interesante, dice, para efectuar
perdón, comparaciones con la industria o con el sector en que se encuentra la empresa. Y lo último es muy importante, dice, o para comprender las políticas de un competidor. Caray, también hay que definir un poco la estrategia que está llevando consigo nuestro competidor. ¿Por qué es importante saber? ¿Por qué es tan importante adentrarnos? Porque obviamente eso nos va a permitir conocer y saber un poco más acerca de nuestros competidores. Y obviamente, al conocerlos, nos permite también empezarnos a anticipar a lo que ellos en un momento dado quieren hacer dentro del mismo mercado. Eso obviamente viene la parte de competitividad, la parte que hace rato estuve definiendo con usted. Ser competitivos constantemente con las decisiones que se estén tomando en ese momento indicado. Ahora bien, ¿quiénes van a necesitar estos indicadores? Ya definimos una razón de ser. Recuerde que en las finanzas hay una razón de ser en cada una de las actividades que realicemos. Ya aprendió usted por qué hacer una herramienta. Pero ahora, ¿quiénes van a necesitar estos indicadores, caray? ¿Quiénes van a ser? ¿A quién le va a importar, en pocas palabras, quién le va a importar esta información que usted pueda emitir en un momento dado? Dice, las empresas, en primera instancia las empresas mismas, para la toma de decisiones, ellas son las más interesadas. La empresa misma le va a importar saber cómo está su salud financiera con el objetivo de tomar decisiones al respecto. En ese momento, en el momento que se acaba de determinar, ¿sí?, o acaban de emitirse los resultados con respecto a los indicadores pertinentes. Obviamente también las instituciones financieras para examinar la salud financiera de un cliente. Claro, nosotros vamos y solicitamos un crédito, imagínense, la empresa solicita un crédito porque tiene que allegarse de dinero respectivamente. La mejor manera de poderlo hacer es, obviamente, teniendo en primera instancia nuestra información financiera puntual, ¿sí?, puntual y al corriente con los registros contables. Y en segunda instancia es poder en un momento dado emitir que esta información ya está más que analizada por un método, una herramienta, y que aunado a que la institución financiera va a hacer su propio análisis, pues obviamente se pueda dar una retroalimentación al respecto. ¿Para qué? Con el objetivo de que la institución financiera tenga la tranquilidad de decir, bueno, le presté el dinero a la empresa, pero estoy seguro que por medio de su información financiera va a tener la capacidad para poderme pagar esa obligación que acaba de contraer. Entonces, obviamente, las instituciones financieras son entidades importantes dentro del proceso del crédito y, por ende, al otorgar dinero, un crédito, obviamente tienen que saber si su cliente tiene la capacidad suficiente para poder hacerle frente al mismo. Ahora bien, también son utilizadas por las instituciones crediticias como parámetro para el otorgamiento de un préstamo o el emisor de un bono en beneficio de sus acreedores. Aquí la estamos viendo desde un punto de vista más macro dentro de la organización, cuando estamos hablando de una colocación de una obligación, importes considerables dentro del proceso de la misma empresa, y obviamente, pues obviamente son utilizadas por este tipo de instituciones para que queden con la seguridad de que lo que nosotros estamos informando aunado a nuestras garantías puedan estar cubiertas en su totalidad y efectuar los pagos correspondientes. Fíjese, a pesar de que vimos algunos factores, ¿sí?, de quienes necesitan los indicadores, antes de entrar a nuestra siguiente lámina, usted recordará en sesiones anteriores que veíamos los usuarios de la información financiera. Ahí usted puede decir con más profundidad quiénes más necesitan este tipo de análisis. Hablábamos de instituciones gubernamentales, hablábamos desde alguien que esté analizando a la empresa, desde un estudiante, un catedrático, un investigador. Hablábamos también de los clientes, los proveedores. No sabemos si los proveedores nos van a poder otorgar crédito y nos vean con buena salud financiera. ¿Sí? Entidades gubernamentales, la parte de impositiva. O sea, hablamos de una serie de actores que es de vital importancia dentro de los usuarios de la información financiera. Ahora bien, en nuestra siguiente diapositiva nos dice
la clasificación de los métodos de análisis. Y aquí vamos a conocer dos tipos de métodos, el horizontal y el vertical. Cuando hablamos de métodos horizontales, nos dice lo siguiente: se subdividen en porcientos integrales y en razones financieras. Y cuando hablamos de métodos verticales, hablamos de aumentos y disminuciones, análisis de tendencias y análisis gráfico. Entonces, mire, cuando estamos hablando, vamos viendo cada una de ellas. Cuando hablamos de métodos horizontales y hablamos de porcientos integrales, pues yo creo que el nombre nos dice más que 1000 palabras. Estamos hablando obviamente de tendencias porcentuales respectivamente, ¿sí? La empresa obviamente va a tener varias técnicas para poder hacer el análisis respectivo. Obviamente cuando estamos hablando de esta técnica de porcientos, mire, vamos a ver aquí nuestros métodos. Y de los métodos hablamos en horizontales y verticales. Dentro de los horizontales estamos mencionando porcientos integrales, aquí hablamos partes representativas de manera porcentual, ¿sí? De manera porcentual, ¿qué tanto está representando, ¿sí?, alguno de los ingredientes que conformen nuestros estados financieros, como puede ser activo, pasivo, capital contable, ¿sí? Por el otro lado, las ventas, costos y gastos, ¿sí?, y las utilidades correspondientes. Entonces, cada uno de ellos los vamos a ir determinando o bien conociendo en base a nuestros porcientos integrales, la tasa porcentual que va a representar cada uno de ellos. Pero así como tenemos los porcientos integrales, también vamos a tener otro método que es razones financieras, ¿sí? Un método muy amigable realmente, muy amigable, que nos va a permitir conocer por medio de nuestra estructura financiera, ¿sí?, cómo es que se está comportando, ¿sí? Aquí viene una palabra, el comportamiento. ¿El comportamiento de quién? De la estructura financiera. ¿Quién es la estructura financiera? Obviamente, activo, pasivo, ¿sí?, capital contable, etcétera. Cada uno de ellos, obviamente, la estructura financiera va a estar muy ligada al aspecto de cómo se está comportando paulatinamente en cada uno de los procesos correspondientes. Y también vamos a ver los métodos verticales. En primera instancia va a ser aumentos y disminuciones. ¿Sí? Aumentos y disminuciones. ¿Esto qué quiere decir este método? Mire, este método es un tanto conocer, obviamente, los aumentos y disminuciones que sucedió en la estructura financiera de la empresa, ya sea para bien, ¿sí?, o para mal, como haya sucedido. ¿Qué pasó con el activo? ¿Se vio incrementado de un periodo a otro periodo? ¿Qué sucedió con el pasivo? Con cada una de las cuentas respectivas que integran este tipo de estructura. ¿Qué fue lo que sucedió paulatinamente en cada uno de ellos? Y también algo muy importante dentro de este mismo método es la justificación, ¿sí? La justificación del por qué sucedió. Ahora hay que justificar cada una de estos movimientos de aumento o disminución respectivamente. También vamos a conocer otro método que es el de tendencias. ¿Sí? Este método de tendencias, este análisis de tendencias,
como bien lo dice su nombre, es conocer la tendencia que se va llevando paulatinamente dentro de las finanzas, en cada uno de los rubros de la estructura financiera. ¿Cuál fue la tendencia? Fue incrementándose, fue decrementando, sea el caso que haya sucedido dentro de la empresa. Y obviamente una parte que ayuda mucho al análisis financiero es la parte gráfica, ¿sí? Ya que visualmente nos ayuda a representar, ¿verdad? Representar la información o la estructura financiera, cómo se fue dando paulatinamente por medio de un gráfico. Estos son los métodos que nos va a permitir conocer y saber cómo está el estatus, el saber ser de la misma organización. Vamos a ir definiendo cada uno de ellos, ya lo vimos de manera detallada, vamos a ir definiendo cada uno de ellos de manera global para que nos permita conocer y retroalimentar en un momento dado la definición pertinente. En el método, cuando hablamos de qué es el método vertical, nos dice lo siguiente: consiste en determinar la participación relativa de cada rubro sobre una categoría común que los agrupa. Así, por ejemplo, cada rubro del activo, ya sea las disponibilidades, el inventario, etcétera, representa un porcentaje del activo total, ¿sí? Estamos hablando de totales y estamos hablando de partes representativas que van a integrar el total. Entonces, porcentualmente, ¿qué tanto está aportando cada una de estas particularidades, de estas partidas contables, para que el total esté de por sí el 100%? También asimismo dice, representa un porcentaje del activo total, que es la categoría que agrupa todos los rubros del activo. Entonces, aquí lo que le menciono en la parte porcentual, qué tanto representa cada uno de ellos. Este tipo de análisis está basado en la información proporcionada por los estados financieros correspondientes a un mismo periodo, destacando los siguientes. En primera instancia, la reducción a base de porcentajes. Dice, considera como base de comparación cierto elemento, ya sea las ventas netas en el caso del estado de resultados o bien del activo total en el caso del estado de la situación financiera, expresando posteriormente el resultado en porcentajes. La suma de los porcentajes de todos los elementos siempre será igual al 100%. Es la manera de poder cotejar. Si en algún momento nosotros vamos a verlo desde el punto de vista, tenemos una manzana y si empezamos a dar mordidas a la misma, obviamente va perdiendo un porcentaje del gran total que representaba en un inicio cuando era entera. Entonces, obviamente, al estar mordiendo la manzana, va perdiendo una parte porcentual. Aquí es, dentro de la información financiera, la estructura de la misma es lo mismo, ¿sí? Es decir, en un momento dado, el 100% del balance, el 100% del activo total, el 100% del pasivo total, el 100% del capital contable, ¿cómo es que está integrado? Pues obviamente, como usted lo recordará cuando realizamos nuestro balance general, las partidas que lo van integrando van a ir acumulando ese 100%. Por el lado obviamente del estado de resultados, pues tenemos las ventas, tenemos el costo de venta, los gastos y así sucesivamente hasta llegar a cada una de las utilidades correspondientes. Ahora bien, las razones simples, dice lo siguiente, consiste en encontrar la relación existente entre dos cifras determinadas de los estados financieros, expresando el resultado a través de su cociente. Ejemplo, razones para medir la liquidez, solvencia, eficiencia operativa y estabilidad financiera. Las razones simples obviamente es parte de las razones o es las razones financieras y las mismas van a estar divididas porque obviamente a la empresa le va a importar mucho y conocer cómo es la liquidez durante un determinado periodo, cómo es la solvencia, ¿sí? Cómo es la estabilidad, cómo es la productividad, cómo es el crecimiento o cómo se ha mantenido la empresa. Esta serie de preguntas obviamente están catalogadas dentro de las razones financieras para que se vayan contestando paulatinamente con respecto a los resultados que arroje dicha técnica y procedimiento. Las razones estándar, dice, este tipo de razones se basan en un sistema presupuestal y en el conocimiento que se tiene de la empresa, en el cual
se fijan parámetros y modelos a alcanzar, lo que permitirá comparar las cifras que se tengan con las relaciones reales. Ejemplo, razones para medir margen de utilidad, rentabilidad y productividad. Dos factores sumamente importantes: conocer cómo se va dando la utilidad respectivamente de la empresa, la rentabilidad y la productividad misma, ¿sí? Obviamente estas tres situaciones pues le permite a la empresa tomar decisiones al respecto. Si conoce en un momento dado qué tan rentable es, qué tanta la productividad se ha incrementado, qué tanto podemos en un momento dado ofrecer o mostrarle a las instituciones financieras para efectos de tener un crédito, y que si nosotros somos sujetos al mismo después de haber realizado dicho análisis correspondiente. ¿Qué son los métodos horizontales? Bueno, ya dejamos un poquito al lado los verticales. Vamos a ver qué son los métodos horizontales, si bien le parece. Y nos dice lo siguiente, dice, son aquellos que comparan valores de estados financieros de una entidad económica que comprenden varios ejercicios contables. Los principales métodos son los siguientes: aumento y disminuciones, el de tendencias y el gráfico, que ya hace un momento lo acabo de señalar. Aquí el objetivo obviamente es estar haciendo comparaciones dentro del método de métodos horizontales, es estar realizando comparaciones con valores de los estados financieros de una entidad y que comprenden a varios ejercicios. ¿Por qué es parte de la comparación? Obviamente, con la información financiera emitida en años anteriores, vamos a poder conocer cómo se va o cómo se fue dando, mejor dicho, el comportamiento de la misma organización. Es por ello que las ventajas que pueda traer este análisis va a permitir a la empresa conocer su destino en un futuro no muy lejano. ¿Por qué? Porque va a tener una cierta constancia, que puede tener también sus altibajos, depende del entorno en el que se esté moviendo. Probablemente esta constancia va a ser redituable en creces dentro de la misma organización. ¿Qué es el método de aumentos y disminuciones? Nuestra primera definición dice, es aquel en que se comparan valores homogéneos de dos o más estados financieros. Y dice cómo volvemos a caer un poquito en la definición de comparación. Si nosotros comparamos, ya hablamos la parte de compararnos con la industria, con la competencia, pero también nos hace falta compararnos con nosotros mismos. ¿Cómo es que nos vamos a comparar con nosotros mismos? Pues obviamente con nuestra propia información financiera que ya fue emitida, ¿sí? Que ya fue emitida en años anteriores, y obviamente, ¿por qué no? Al estar haciendo proyecciones, podemos estarnos comparando un poquito en el futuro, aunque no es real porque no lo hemos vivido, pero sin embargo la empresa tiene esa peculiaridad de empezar a ver un poco más adelante conforme al estatus o la certidumbre que pueda pasar en un futuro no lejano. Entonces, obviamente, este tipo de bases de comparación, el método de aumentos y disminuciones, va a permitir conocer qué es lo que está realizándose en años anteriores, tomándose en base comúnmente 2 años por igual. También las comparaciones mencionadas se efectúan en sus valores de un ejercicio a otro, permitiendo interpretar posteriormente las causas de dichos cambios, así como prever sus consecuencias. Esta es la parte que yo le comentaba, la parte de justificar. Ok, hubieron aumentos o hubo disminuciones, ¿por qué se dieron? ¿Qué fue lo que pasó en ese ejercicio? Obviamente, esto se está dando en comparación con año anterior, pero ¿por qué es que se dio este tipo de aumentos o disminuciones? Hay que justificar, hay que empezar a interpretar qué fue lo que pasó en ese momento para que la empresa comience a tomar decisiones al respecto. ¿Por qué? Porque si no identifica los altibajos que pueda tener ella misma, pues difícilmente va a poder tomar decisiones al respecto. Entonces, el objetivo del método de aumentos y disminuciones es eso, conllevar paulatinamente la mecánica año tras año, periodo tras periodo de la empresa para efectos de la toma de decisiones respectivamente. Los estados financieros comparativos deben consignar los valores de los diferentes ejercicios como las diferentes resultantes, ¿sí? ¿Qué es el método de tendencias? Aquí vamos a ver esta definición muy interesante. Dice lo siguiente: estudia la trayectoria de la empresa durante un periodo determinado, infiriendo su proyección futura. Claro,
queremos conocer cómo es que se ha comportado, por ejemplo, poner algún ejemplo, los inventarios. ¿Qué ha sucedido con los inventarios en nuestros últimos 4 años? Ahí viene la tendencia. Empezamos a investigar el comportamiento de los saldos respectivamente y ahí empezamos a determinar cómo fue la tendencia, qué es lo que pasó en un momento dado. Después que uno dice, estudia la trayectoria. Claro, la trayectoria tomando en consideraciones años anteriores de la empresa durante un periodo determinado, en los años que usted quiera analizar esa tendencia, infiriendo su proyección futura. Al emplear este método, es necesario conocer los estados financieros comparativos de varios periodos para que, con base en la información allí presentada, se puedan calcular las tendencias mostradas por una o más variables en conjunto o en forma individual, ¿sí? Obviamente esto es tomar un poco el pasado, empezar a ver qué es lo que sucedió, cuáles fueron las estrategias que se implementaron en ese momento, si fueron las correctas, si no lo fueron, bueno, empezar a hacer ajustes dentro de las políticas para efectos de que en un futuro se vaya dando paulatinamente los cambios pertinentes. ¿Por qué? Porque es de vital importancia que la empresa conozca los vaivenes que va teniendo la organización. En base a esos comportamientos va a empezar a tomar decisiones y obviamente sabrá en dónde está identificado el problema. Ya teniendo el problema más que visto, presenciado y comentado, pues obviamente viene la parte del ajuste. ¿Cómo es que vamos a apretar la tuerca en este engrane de la empresa? ¿Sí? Ahí es donde van a venir ciertas estrategias que hay que llevar a cabo e implementarlas. Y bueno, y también tenemos el método gráfico, ¿sí? Este método gráfico nos va a permitir conocer de una manera visual, que es muy importante este método porque muchas veces la figura, la línea, la barra, la tendencia que se vaya a estar realizando dentro del análisis, pues va a permitir conocer el comportamiento respectivamente, tanto de años anteriores como de años futuros. Fíjese usted cómo estos dos tipos de análisis, tanto el de tendencias como el gráfico, van muy ligados. No quiere decir que también el de aumentos y disminuciones, pero estos dos últimos, ¿por qué? Porque en un momento dado se ve la tendencia de una manera ilustrativa, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo en cada una de las ventas? Por ejemplo, comúnmente escuchamos, la empresa incrementó sus ventas en un 5% durante 5 años. Esa parte obviamente se escucha muy interesante porque está incrementándose las ventas. Quiere decir que por ende tuvo más ingresos. Pero obviamente si nosotros lo vemos, la primera tendencia es el incremento, la segunda tendencia del análisis es el gráfico. Bueno, pues vamos a verlo representativamente, cómo fueron creciendo paulatinamente estas ventas. Pero también nos vamos a poder llegar de otros métodos, ¿verdad? Como el tema de los porcientos integrales. Bueno, ¿qué sucedió en ese momento con los porcentajes en cada uno de los rubros respectivamente? ¿Sí? Las razones financieras, ¿qué tanto las ventas tuvieron un impacto con las demás cuentas contables? Es decir, ¿qué tanto el activo participó con las ventas? ¿Qué tanto el pasivo, el capital contable, los gastos, los costos? Fíjese, cómo una simple propuesta, una simple premisa, que es aumento de ventas, cómo se va a ir ligando paulatinamente en cada uno de los métodos que le acabo de mencionar, ¿sí? Cómo de cierta forma esto le permite a la empresa ir hilvanando las definiciones y los conceptos pertinentes. Y así como hablamos de las ventas, viene una parte interesante cuando muchas veces las empresas se enfrentan a los costos y gastos. Tenemos muchas erogaciones. ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde se encontró el problema? Bueno, pues hacemos el análisis respectivo y si vemos que la tendencia, observamos que en el año 3 fue cuando se repuntó este indicador, obviamente este repunte indica pues más erogaciones al respecto. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué gastamos más? ¿Valió la pena? ¿Se hicieron inversiones que en un futuro nos va a tener que redituar? O sea, entra un sinfín de preguntas al respecto donde la empresa tiene que ir contestando paulatinamente, ¿sí? Paulatinamente. ¿Dónde podemos verlo? Bueno, los porcentajes integrales, ¿sí? ¿Qué tanto representaron esos gastos conforme a nuestras ventas? ¿Qué tanto esos gastos o costos representaron con nuestras utilidades?
Las razones financieras. Bueno, cada uno de los apartados de la estructura financiera, como es activo, pasivo y capital contable, ¿qué tanto participaron en las erogaciones que tuvieron la organización con sus costos y gastos? Fíjese cómo tanto la parte, llamémosles de incremento, que es una parte satisfactoria para la empresa, una parte buena, como una parte no satisfactoria, como son las erogaciones en los costos y gastos. Y qué mejor, y rematando con el tema de la utilidad. Utilidad o pérdida, ¿por qué sucedieron? ¿Sí? Digo, cuando es utilidad, enhorabuena. Cuando son pérdidas, caray, ahí sí tenemos problemas con la organización, ¿no? Entonces, en base a estas técnicas, obviamente conocimos lo que es la razón de ser del análisis financiero. ¿Por qué hay que hacerlo? ¿Sí? ¿A quién le va a servir esta parte de interpretar? ¿Quién le va a llamar la atención al respecto? Y obviamente los diferentes métodos que podemos ir implementando paulatinamente dentro de nuestro análisis respectivo. Muy bien, de mi parte ha sido todo en esta sesión. Bueno, lo invito a que siga reforzando conocimiento, siga leyendo sus notas y estudiando sus notas respectivas y lo espero la próxima. Que esté muy bien. Gracias.